Conversamos con el presidente del Senado, senador del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, a esta hora en Tele 13 Radio. ¿Cómo está, senador? Buenos días. Buenos días, Iván. ¿Cómo está usted? Oiga, bien, gracias a usted. ¿Cómo está? ¿Cómo amaneció? ¿Bien? ¿Sí? ¿Sí? No lo digo yo, porque igual estuvo duro lo de ayer, pues. Sí, pero cuando se es demócrata hay que escuchar la voz del pueblo y hay que respetarla. Tal cual, tal cual. Y ayer el pueblo dio su opinión respecto al texto propuesto por la convención. Vamos. Así que en democracia los resultados se respetan. Y creo que el desafío futuro es aprender de las lecciones y, por tanto, como lo dijo el presidente ayer, promover un diálogo inclusivo que en materia constitucional implique realizar un proceso que nos permita escuchar las distintas miradas, actuar con generosidad y responsabilidad y efectivamente construir una constitución que sea un factor de unidad y que se incorporen las visiones del conjunto de la sociedad chilena. Vamos a hablar del futuro en un momento, pero antes le quiero preguntar por la reunión de esta mañana, a las 10 de la mañana en La Moneda, ¿no? Sí, estamos invitados, el presidente de la Cámara, y quien habla, y yo, y esperamos tener un intercambio de puntos de vista con el presidente respecto de los pasos a seguir por delante. Creo que hay un desafío que es promover el diálogo inclusivo, un diálogo incluyente, que nos permita plantearle al país, sobre la base de la conversación que hay que tener con los distintos actores políticos y de la sociedad civil, el itinerario y el mecanismo institucional para arribar a una nueva constitución, que es una tarea que está pendiente, toda vez que ayer la ciudadanía manifestó que no le gustaba el texto planteado por la convención. Y creo que hay que sacar las lecciones del caso para lo que viene por delante. Vamos a ir a eso de inmediato, pero antes, ¿qué significa en la práctica ese diálogo incluyente, inclusivo, y el protagonismo que el presidente en su discurso desde La Moneda le da al Congreso y a la sociedad civil para esta nueva etapa? ¿Cómo lo ve? Positivo. Este es el primer Congreso electo íntegramente por sistema proporcional, en que se expresa una diversidad de fuerzas políticas que no habían tenido en los congresos anteriores. Así que, es un espacio idóneo, además recientemente electo, para desarrollar este diálogo. También hay que incorporar miradas de quienes no están representados necesariamente en el Parlamento. Y ponernos de acuerdo en un procedimiento que sea profundamente democrático, yo siempre digo, en que la ciudadanía sea la protagonista. Yo soy suscriptor, usted sabe, Iván, del acuerdo del 15 de noviembre. Claro. Y lo que valoro de ese acuerdo es que estableció como elemento central el protagonismo de la ciudadanía en el proceso constituyente. Se inició con un plebiscito, la gente tenía que decir si quería o no una nueva constitución, dijo que sí, y eligió el mecanismo, se eligió una convención, y después tuvo que ser sometido a plebiscito a la propuesta de la convención, para que nuevamente se escuchara la voz del pueblo, la voz de la ciudadanía. Creo que ese principio rector debe ser mantenido, debe ser respetado, preservado, y por tanto el mecanismo para arribar a una nueva constitución tiene que ser un mecanismo con un rol protagónico de la gente, de la ciudadanía, del pueblo de Chile. ¿Qué pasó ayer? ¿Por qué ganó el rechazo? Bueno, en el momento de los análisis y los diagnósticos, incluso en análisis interno hace tiempo, esto es una reflexión que se ha venido desarrollando, pero yo diría que el elemento central es que una constitución es una ley madre, que requiere de apoyo transversal en la sociedad donde se va a aplicar. Y eso implica una voluntad de diálogo y entendimiento para que las distintas miradas sean consideradas en la elaboración del texto. Yo creo que ese es el desafío que tenemos pendiente. O sea que algunos se pasaron de rosca en el trabajo de la convención, digamos. Bueno, cada uno utiliza el lenguaje que estime conveniente, pero mi punto de vista es que el desafío de elaborar una nueva constitución implica también ponerse de acuerdo en una sociedad respecto a lo que se considera que es fundamental y que debe ser parte de una carta magna. Y creo que esa es una tarea que está pendiente. Y el presidente lo dijo con toda claridad. Los chilenos no se sintieron satisfechos, los chilenos y chilenas, todos los que concurrieron a la UNA, no se sintieron satisfechos por la propuesta de la convención, y eso implica dejar de lado los maximalismos. Y yo agrego, y promover, por tanto, un diálogo inclusivo. ¿Qué ejemplo hay de maximalismo en su opinión? Creo que finalmente la principal lección es que una constitución es como una ley base, debe considerar distintas miradas. Y yo creo que en el proceso de elaboración del texto se debería haber considerado las miradas de los sectores que si bien eran minoritarios dentro de la convención,
forman parte de la sociedad chilena y por tanto tenían el legítimo derecho de exigir ser considerados sus puntos de vista. Y eso no se consideró. Hablemos de la otra parte del asunto, porque una cosa es la dimensión constitucional, por así decirlo, y otra es la de la acción del gobierno propiamente tal. Y hay muchos que dicen que acá lo que ocurrió, lo decía Evelyn Matei anoche en el programa que hacíamos en Canal 13, hay una, y lo decía también Javier Macaya, hay una derrota política del proyecto del gobierno. En ese mismo sentido, ¿tiene que enmendar el rumbo el gobierno? ¿Tiene que hacer cambios profundos el gobierno después de lo de ayer? Lo que se plebiscitó ayer fue la Constitución. El presidente Boric, cuando recibió el borrador de la convención, señaló con toda claridad que los chilenos estábamos convocados a pronunciarnos respecto del texto propuesto por la convención, no la evaluación del gobierno u otra consideración. Bueno, puede que haya estado presente en el voto de algunos, pero lo que ayer se sometió a plebiscito es el texto de la convención. Obviamente se tiene que tomar lección del resultado y yo creo que el gobierno tiene que promover el diálogo inclusivo no solo respecto de la elaboración del texto constitucional, sino también respecto a la implementación de su programa. El gobierno tiene, yo diría, varias tareas. Una, en primer lugar, es facilitar el proceso constituyente, ser un contribuyente a que el proceso constituyente se desarrolle de buena forma, y por eso creo que es imprescindible que nos pongamos de acuerdo en un mecanismo participativo, democrático e institucional control protagónico de la ciudadanía para la elaboración del nuevo texto constitucional, que es una tarea que está pendiente y que responde al primer mandato, al mandato del plebiscito en que la gran mayoría de chinos señaló que quería una constitución nacida en democracia. Ayer dijo que no le gustaba la propuesta de la convención, pero la tarea sigue pendiente. En segundo lugar, tiene que asumir los temas los temas urgentes, que son básicamente la situación económica, la inflación y la delincuencia. Temas que no se originaron en este gobierno, que tienen un origen remoto, pero que se han visto profundizados y que exige, por tanto, una política de Estado clara para enfrentarlo, y eso implica sentarse con los distintos actores a generar propuestas comunes. Y en tercer lugar, tiene que llevar adelante su programa de transformación, entendiendo que hay una demanda transversal en Chile por construir un país con mayor justicia social, con la necesidad de enfrentar las desigualdades y erradicar los abusos. Y creo que en ese contexto también se debe promover el diálogo con otros actores para construir las mayorías parlamentarias necesarias para avanzar en esa agenda. Así que creo que es fundamental el diálogo que se debe impulsar con los distintos actores de la sociedad chilena precisamente para enfrentar estos desafíos. Claro, es que ahí la pregunta es cómo construir esa mayoría necesaria. Yo conversaba en el bloque anterior con el senador Chaguán, el presidente de Renovación Nacional, respecto de eso, y él decía que no quiere la derecha hacer capitular al gobierno ni nada por el estilo, pero dice, tiene que hacer algo para construir esas mayorías. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno en ese mismo sentido? Tiene que, por ejemplo, desechar una reforma de salud que todavía no presenta y concentrarse en negociar las reformas tributaria y previsional que están una presentada y la otra prácticamente a punto de presentarse. A ver, estamos hablando de reformas que son imprescindibles para el país. Yo no creo que esto deba ser analizado la lógica de gobierno-oposición, sino que más bien la lógica de qué es lo que Chile necesita y qué es lo bueno para Chile. Tenemos un sistema de pensiones que no funciona, con pensiones paupérrimas. Bueno, es necesario un cambio estructural. Imprescindible. Necesitamos, por otro lado, un sistema tributario que otorgue, que garantice ingresos permanentes para financiar el gasto social permanente, entendiendo que hay una demanda de bienes públicos que se ha expresado de manera categórica por la sociedad chilena en los últimos años, independientemente de que hoy día estemos viviendo una situación compleja, que establece otro tipo de prioridades en la coyuntura, pero hay una demanda sostenida de muchos años de los chilenos por contar con un sistema de protección social que se haga cargo de nuestros compatriotas cuando se enferman, cuando pierden el trabajo, cuando jubilan, cuando envejecen, en fin, o sea, necesitamos sentar las bases para un sistema de protección social, y creo que eso es parte del debate que tenemos que impulsar para el futuro, y eso implica que se cuente con los recursos necesarios. Los empresarios deben contribuir también. La paz social se construye sobre la base de actuar con la necesaria generosidad, siempre garantizando, obviamente, la certeza de la inversión y el crecimiento económico. Entonces creo que eso es parte de un debate que se debe desarrollar con el conjunto de los actores políticos y promover mucho el diálogo para construir las mayorías necesarias que nos permitan avanzar en esa área. Y el ajuste ministerial, yo sé que eso es una prerrogativa totalmente del presidente y no pretendo que usted lo vaya a pautear, menos aún antes de reunirse a las 10 de la mañana con él, pero ¿cuál debería ser la profundidad del ajuste ministerial? ¿Debería marcar un cambio de rumbo del gobierno, una ampliación de la base, un mayor protagonismo de su coalición del socialismo democrático? Creo que por un lado se debe fortalecer el trabajo de los ministerios sectoriales,
y en segundo lugar, se debe contar con un equipo político que esté precisamente en condiciones de impulsar lo que he señalado, este diálogo inclusivo, este diálogo incluyente, no solo en materia constitucional, sino que respecto de las otras iniciativas que forman parte del programa de gobierno. A propósito de eso mismo, y de lo que usted decía, ayer los chilenos votaron por el texto, que no les gustó, votaron por el texto, y dice, de manera acotada, me plantea usted, hay una visión respecto del gobierno, pero el ministro Jackson, antes de ser ministro, antes de asumir, de empezar el gobierno, dijo que el plebiscito y el destino del gobierno estaban íntimamente ligados. Y yo me acuerdo haberle preguntado en ese momento, porque generó un pequeño escándalo su declaración, y dijo, ¿cuál escándalo hay con lo evidente? Es evidente que estamos ligados al resultado del plebiscito. Ahora venir a desconocer eso, bueno, podrá haber interpretaciones, pero había un sector del gobierno que, representado en el ministro Jackson, pensaba efectivamente que había una ligación insolayable, digamos. Pero yo lo veo de una manera distinta, Iván. La actual Constitución es una camisa de fuerza que declara inconstitucionales las ideas del progresismo, como ha quedado ratificado en sucesivos fallos del Tribunal Constitucional, que declaró inconstitucionales de formas moderadas de la presidenta Bachelet, que se aplican en muchas partes del mundo y en muchas democracias del mundo, pero que sin embargo en Chile se consideran inconstitucionales. Esa es la principal razón por la cual necesitamos un nuevo marco constitucional, que nos declare proscritas, por decirlo de alguna manera, las ideas de un sector importante de la sociedad chilena, y que exista un juego democrático en que sea la gente la que decida. Y eso es parte de la constatación de una realidad. ¿Significa eso que el gobierno debe renunciar a su compromiso programático de enfrentar las desigualdades y erradicar los abusos? En absoluto. Eso se tiene que hacer. La pregunta es... plenamente democrático quizás no sería un obstáculo como el actual, pero eso hay que llevarlo adelante. Claro, lo que se sigue es el cómo, digamos, porque efectivamente, usted lo dice, el gobierno no tiene las mayorías. Efectivamente, y por eso se requiere un diálogo para construir la mayoría necesaria en el Congreso Nacional para avanzar en una agenda que, a mi entender, es imprescindible para el país. No se puede seguir postergando cambios profundos que nos permitan enfrentar con decisión la desigualdad y erradicar los abusos, que yo creo que es una de las principales razones del llamado estallido del año 2019. Y obviamente, dado el cuadro parlamentario, se requiere dialogar con los distintos actores. Y en materia constitucional, creo que el diálogo incluso tiene que ser más amplio, porque la Constitución es una ley base, una ley fundamental, que requiere apoyo transversal en la sociedad en que se aplica. ¿Y cómo se integra? Es necesario hacer un esfuerzo, no solo por construir mayoría, sino que por construir una amplísima mayoría que permita que tengamos una Constitución en la que todos nos sintamos parte. ¿Cómo se integra la sociedad civil en ese diálogo? ¿De qué manera? ¿Con qué organizaciones? ¿Con qué método? Bueno, creo que es parte del diálogo que hay que desarrollar, y sobre todo la capacidad de escucha. Porque otra de las lecciones que podemos sacar del proceso constituyente es que quienes somos elegidos con un mandato democrático no reemplazamos al pueblo, somos representantes del pueblo. Y por tanto siempre debemos escuchar al pueblo. Y no puede permitirse una desconexión con lo que está ocurriendo afuera. La gente puede cambiar de opinión, la gente puede tener prioridades de acuerdo al paso del tiempo. Eso siempre tiene que ser considerado en el proceso legislativo, por una parte, y con mayor razón en el proceso constituyente. Así que creo que el proceso constituyente debe ser, por sobre todo, un proceso de escucha, para que en el texto se exprese lo que la gran mayoría de los chilenos y chilenas demandan. Senador Elizalde, el rector Carlos Peña, el de la Universidad Diego Portales, en una columna en el diario El País, que cita hoy Rocío Montes en el diario Financiero, dice que el resultado de ayer le da argumentos a quienes piensan que había un simplismo mayúsculo en pensar que Chile estaba delante de torcer su rumbo de manera radical, y que la imagen de la sociedad chilena que promovió el Frente Amplio, como si esta sociedad estuviera compuesta por una élite cicatera y neoliberal dominando un pueblo abusado, necesitado de redención, es la que queda ante la de juicio después del resultado de ayer. Es la derrota de un diagnóstico, en definitiva, en torno a la sociedad chilena, diagnóstico que es absolutamente insoslayable con vistas a construir un nuevo consenso constituyente. ¿Qué piensa usted de esa tesis, de la derrota de esa tesis según Carlos Peña? Yo creo que efectivamente la sociedad chilena demanda cambios profundos. Creo que hay un cuestionamiento transversal a las instituciones de las cuales hay que hacerse cargo. Eso implica una crisis profunda de las instituciones representativas, entre otras instituciones, pero creo al mismo tiempo que la forma de resolver ese cuestionamiento
el caso del desafío constitucional es a través, como se lo señalé, de un diálogo inclusivo, es decir, que tengamos la capacidad de escucharnos todos e incorporar las distintas miradas en el texto constituyente. No la mirada solo de un sector, sino que una mirada del conjunto de la sociedad chilena. Claro, lo que pasa es que es el desafío que tenemos por delante. Y por lo mismo, también creo que no necesariamente hay un antes y un después. Hay un hartazgo, un malestar generalizado que se expresó en el estallido, pero eso no implica que la historia de Chile haya empezado hace 2 años, como algunos plantearon. La historia de Chile tiene un origen bastante más distante, con errores, pero también con muchos aciertos. Y hay que hacerse cargo de esos errores para corregirlos, pero también hay que hacerse cargo de los aciertos que nos indican las cosas que se hicieron bien y que se deben seguir haciendo bien. Siempre yo creo que para impulsar un cambio profundo, la primera pregunta que hay que hacerse es qué queremos preservar. Y sobre esa base, ver qué es lo que queremos cambiar. Claro, lo que pasa es que... Por tanto, creo que un proceso de cambio profundo implica también la preservación de aquellas tradiciones o de aquellas instituciones que tienen una buena evaluación y que han hecho un buen trabajo. Y todo lo demás, por cierto, hay que cambiarlo y mejorarlo. En este minuto está llegando el presidente al Palacio de la Moneda. Va a tener un día intenso, sin duda, entre otras cosas, porque se va a juntar con usted y con el presidente de la Cámara a las 10 de la mañana. Ese hombre, Gabriel Boric, el presidente de la República, ha conducido una coalición que en una parte de su composición piensa que efectivamente esta sociedad está construida sobre la base del abuso, sobre la base del despojo de una gran mayoría por parte de una élite neoliberal, capitalista, abusadora. Ese diagnóstico aparentemente, se lo repito, queda en entredicho después de lo de ayer, ¿o no, en su opinión? Pero Iván, yo se lo planteo de la siguiente manera. Yo creo que en Chile hay una enorme desigualdad. Sin duda. Y en Chile lamentablemente hay muchos abusos. Y eso es una realidad. Somos el país, uno de los países con la peor distribución de la riqueza del mundo. América Latina es el continente de la desigualdad. Y por tanto tenemos que hacernos cargo de esa realidad. Ahora, la forma en que se enfrenta esa realidad y la forma en la cual se impulsan esos cambios, obviamente es distinta de la lógica maximalista o de la lógica facilista, por decirlo de alguna manera. Aquí se requiere de políticas públicas sostenidas en el tiempo, que no solo nos permitan derrotar la pobreza como se hizo en la década del 90, sino que nos permitan construir un Chile más justo. Es más, para garantizar los derechos sociales, que es lo que yo más valoro de la propuesta que hizo la Convención, se requiere tener una economía que crezca y que genere desarrollo y un sistema político que funcione. Y por tanto, es esa la reflexión que tenemos que desarrollar. ¿Cómo se establece una triada? En primer lugar, estableciendo y garantizando los derechos sociales sobre la base de un sistema político que funciona y una economía que genera ingresos para financiar los derechos sociales. Es esa la triada que tenemos que resolver a través del debate constituyente. Una última apostilla, senador Elizalde. El voto obligatorio no se da nunca más, ¿no? Bueno, yo soy autor de un proyecto de reforma constitucional que restablece el voto obligatorio. En su momento votamos un proyecto que me parece que venía a la Cámara, pero lamentablemente la derecha lo votó en contra, entonces no tuvimos el quórum necesario para hacerlo realidad. Pero me parece que es una buena señal el voto obligatorio porque le da mayor respaldo a las decisiones democráticas, le da mayor legitimidad a las decisiones democráticas. La mayor participación es una buena noticia. Ayer tuvimos niveles récord de participación. Es más, nosotros en el proceso constituyente propusimos que todos los hitos del proceso constituyente fueran con voto obligatorio, todos. Lamentablemente, bueno, los partidos de la derecha se opusieron y solo se estableció para el plebiscito de salida. Pero yo creo que es una buena señal. O sea, da lo mismo. O sea, independientemente de quién gana, independientemente de que se gane o se pierda, le hace bien a la democracia que participen más personas. El presidente... Y cuando se es demócrata uno defiende principios, no intereses. Tal cual. El presidente del Senado, el senador socialista Álvaro Elizalde, esta mañana en Mesa Central. Senador, muchísimas gracias por la gentileza. Gracias, Iván. Que tenga una muy buena jornada. Igual, buenos días.